Este es el espacio de Fundación Ecología Emocional. Sed bienvenidos, es vuestra casa para todo lo que podamos serviros, de verdad. Con vuestro permiso voy a compartir una breve presentación para presentar este espacio antes de dar la palabra al ponente de hoy, a quien esperamos pues, con mucha ilusión todo lo que nos va a contar. Bien, estáis en el espacio de Fundación Ecología Emocional, una entidad que vamos a cumplir 30 años ya el próximo curso de servicio a las personas y a la comunidad. Y dentro de nuestra entidad hay un instituto que se llama el Instituto de la Bondad en Acción. Desde dentro de este instituto que queremos impulsar el macrovalor de la bondad, pero no a nivel teórico, sino práctico, por eso llamamos bondad en acción, la bondad aplicada, pues hemos abierto este espacio virtual, pero que también es un espacio pues muy cálido. Se llama el Open Lab. Y en este espacio de Open Lab nos hemos reunido pues todo un grupo de personas maravillosas, la verdad, que lo que queremos es dar visibilidad al valor de la bondad. Bien, el Instituto de la Bondad fue fundado en el 2019 y cuenta con Yolanda ahora coordinando todos los dos observatorios en España y en México. Están haciendo un trabajo maravilloso y os animo a conocerlo. Si entráis en nuestra web podréis pues saber más de todo lo que se está haciendo. Hay una gran cantidad de boletines, de materiales, de vídeos. Por favor, visitadlo. Os voy a decir brevemente el motivo de este espacio. Fijaros que hemos titulado Bondad. Bondad ya he comentado que para nosotros es un contenedor de valores y creemos que vale la pena en estos momentos, más que nunca, en estos momentos en que estamos metidos en una sociedad con mucho ruido, con mucho caos, con mucha desorientación, volver a tomar la bondad como si fuera nuestra brújula. La bondad que en nuestros ya estudios que tenemos ya muchos y numerosos de muchas universidades ya están manifestando que es la máxima expresión de lo que es la inteligencia y la mejor base para un cerebro sano. Con Jaume decimos que es como el ADN del corazón y que es un antídoto contra toda forma de violencia. Es un valor que nosotros decimos debería ser declarado patrimonio. Patrimonio como algo valioso. El patrimonio es la herencia que vamos a dejar a las futuras generaciones. Entonces pensamos que es algo que debería ser protegido, cuidado y fomentado, porque es valioso para nosotros y para la comunidad. También decimos que es un patrimonio tangible. Fijaros que no intangible, sino algo que se puede tocar. Todo lo contrario de que hay gente que dice que es algo como que es muy difícil de tomar, ¿no? Pero no, es tangible porque cuando la convertimos en acción, como hoy veremos en nuestro ponente, el doctor Iñaki Alegría y otros ponentes que hemos tenido, veremos que se puede observar las acciones bondadosas y se puede observar los beneficios de estas acciones. Por tanto, patrimonio tangible y de la humanidad, porque es algo que nos dignifica, la bondad. Y porque promueve lo mejor del ser humano, una cohesión social, la promoción de la cultura de la paz, bueno, el desarrollo de las personas, de los pueblos, se fortalecen los lazos sociales y además es beneficioso para todas las personas. No voy a entrar más, solo mostraros que en nuestra fundación contamos con dos grandes modelos que ya vemos que están funcionando muy bien. Uno es Ecología Emocional desde el año 2002 y que nos habla, nos enseña el cómo podemos gestionar mejor nuestro mundo emocional. Y luego, desde el año 2019, nace el Instituto de la Bondad y tenemos aquí los 10 valores que nosotros trabajamos cuando hablamos de bondad en acción. Es esta otra grafía tan linda que de alguna forma siempre tenemos presente para hacer abordajes en el mundo, ¿no? Y para empezar a hacer lo que están haciendo los observadores actualmente, que es felicitar
a las empresas y a las iniciativas bondadosas, diciéndoles, nos hemos dado cuenta que ustedes están apoyando el valor de la generosidad, el valor de la humildad, el valor de la paz, el valor, y así ponemos en valor pues este saco de macrovalores, ¿no? Bien, pues ahí están en este espacio de Bondad en Acción, de Bondad Patrimonio de la Humanidad, y queremos compartirles la iniciativa de este año. Nos encantaría que si ustedes tienen aquí móvil puedan cazar pues este QR, o si no, pueden entrar, por favor, en nuestra web y ahí pueden llegar a un documento que llamamos el manifiesto. Un manifiesto donde si yo ahora clico aquí, ustedes se van a encontrar con un documento de una página muy sencillo que, con el que hacemos unas afirmaciones, ponemos en valor la bondad, decimos lo que es para nosotros, en función también de los estudios científicos que hay, y la propuesta, que es que reconozcamos como seres humanos que es algo valioso, que creemos que es más sano que sea la bondad quien indique el sentido de nuestra existencia antes que sea la agresividad, el egoísmo y la violencia, y que deseamos que se potencien estas buenas prácticas en todos los ecosistemas. Con lo cual, quien firma este manifiesto, y os animamos a todos a firmarlo, pues se compromete a poner el foco de una forma consciente en este valor y a mirar de sembrarlo en forma de acciones. Bueno, pues si vosotros cuando leéis este manifiesto estáis de acuerdo, os animamos a firmarlo y podéis aquí decidir si queréis recibir información o no, pero sí que os animamos a ser parte de esta comunidad de personas que queremos salir del armario y decir, pues sí, no nos avergonzamos de decir que la bondad es algo que nos va a guiar en nuestra existencia, porque es la forma más inteligente de vivir. Bueno, pues dentro de todo esto, deciros que ya hemos tenido varios ponentes, hemos dedicado las 2 primeras sesiones del Open Lab a la política y la bondad y esta relación aparentemente tan difícil y compleja, a veces hay gente que dice casi imposible, pero hoy vamos a otro lado, a otra área, con el doctor Iñaki Alegría. Permitidme solo un momento, porque yo aquí, pues tengo aquí, pues su fotografía, que es donde vosotros os habéis pues conectado. El doctor Iñaki Alegría tenemos el honor de que forma parte del grupo Open Lab, es una de las personas con las que una vez al mes pues estamos mirando de qué podemos hacer concretamente, y lo que vemos es que tenemos que contar cosas que se están haciendo a veces desde la más profunda humildad, silencio y desconocimiento, pero que están mejorando el mundo. Y su proyecto, que hoy nos va a explicar, de cooperación internacional, el doctor Iñaki Alegría es médico pediatra, es coordinador y director médico de una clínica pediátrica en Etiopía. Tiene una página web maravillosa que se llama Cooperación con Alegría. Ha escrito bastantes libros. Creo que por San Jordi ya nos lo dirá, pues él estará en una de estas zonas de Barcelona firmando estos libros. Sin más, yo le doy la palabra, Iñaki, gracias. ¿Qué podemos hacer en el campo de la cooperación? ¿Qué impacto tiene a veces pequeñas acciones? Cuéntanos de dónde surgió este deseo de ayudar, lo que tú quieras comentarnos y luego abrimos el debate. Adelante. Muchas gracias por compartirlo con nosotros. Bien, pues muchas gracias, Mercè. Bueno, de hecho, muchas gracias, Mercè y Jaume, por la invitación. Realmente estoy muy feliz de formar parte del grupo de Bondat en Acció. Realmente espero que con humildad poder aportar un poco el conocimiento, la experiencia y sobre todo aprender. Realmente para mí lo más importante es formar parte de este grupo de Open Lab de Bondat en Acción, realmente aprender de grandes maestros, de grandes profesionales y de grandes personas. Y realmente en el poco tiempo que llevamos, puedo decir que me siento muy feliz de formar parte y os invito a cada una de las personas que quizás nos estéis escuchando, os animo
a participar, porque realmente es un grupo formado por excelentes personas en las que todos podemos aprender. Y realmente he tenido el placer de que me hayan invitado a hoy a hablar un poco de, pues, de lo que es un poco mi vida y la experiencia en Etiopía. Entonces, permitidme que voy a compartir una presentación que había preparado, ¿vale? Creo que ahora estoy un poco compartiendo pantalla. Y el tema es hablar sobre todo de la bondad. Y quería hablar, o sea, llevo más de 10 años trabajando en Etiopía y muchas veces podemos pensar, pues bueno, que la cooperación es un acto de bondad. Vale, de acuerdo, quizás lo es, pero quiero también destacar que no todo en cooperación es bondad. Así como en temas anteriores hemos hablado de política, que quizás la política está más enfocada quizás al lado negativo y tenemos que destacar el lado positivo de la política, el lado bondadoso de la política, en este aspecto muchas veces quizás la cooperación tiene un exceso a nivel público de bondad y quiero destacar que, por supuesto, la cooperación es bondadosa, pero que no toda la cooperación es bondadosa. Hay que hacer las cosas bien hechas. Y durante el lema que he querido poner en esta presentación es la buena cooperación, bondad, excelencia y buena praxis. Y destacar que, como podéis ver, la buena intención es imprescindible. Por supuesto que tenemos que tener buena intención, pero no es suficiente. No es suficiente la buena intención. No todo vale. Tenemos que hacer aquello que sabemos hacer, aquello en lo que somos profesionales, aquello que dominamos. Y hay una ética en cooperación. Y es un poco lo que os quería comentar. Entonces, un poco quizás para ponernos en contexto que comentas, la cooperación puede ser bondadosa, pero no toda cooperación es bondadosa y no todo en cooperación es bondad. Y para ello, con esta imagen, pues os quiero tender la mano y os invito a viajar juntos al país en el que llevo más de 10 años trabajando, que es Etiopía. Poco, pues un país ubicado en el este de África, en el cuerno de África, una de las zonas más empobrecidas de Etiopía y esta es la imagen que tenía yo de Etiopía. Realmente hace más de 12 años, antes de viajar por primera vez a Etiopía, me imaginaba un país desértico, lleno de niños y niñas que se morían de hambre, de personas empobrecidas. Y es cierto, a ver, que esta imagen corresponde a Etiopía, pero Etiopía es mucho más que eso, no es tan solo eso. Me encontré, para mi sorpresa, pues también zonas selváticas, zonas mucho más abundantes. Y un poco para poneros en contexto, pues quiero transmitir el día a día de una mujer que es Amina, que es esta mujer que vemos aquí, que es una de las mujeres que vive con nosotros en Gambo, que es un pueblo, un pequeño pueblo situado en el sur de Etiopía, en una zona muy aislada. Y esta es la casa en la que vive Amina, una humilde choza de adobe y paja, que vive ella con sus 4 hijos en esta habitación. Vemos que este es el lecho en el que duermen ella y sus 4 hijos. La casa tiene una única estancia, sin luz, sin agua y un solo colchón en el que duermen pues de manera atravesadas ella y los 4 hijos para poder hacer. Esta es la vivienda. Y el día a día, ¿cómo es el día a día? Pues Amina se levanta muy temprano, justo a las 6 de la mañana cuando sale el sol, ya se levanta y tiene que ir a buscar agua para, pues, para beber, para cocinar, para la higiene de ella y de toda su familia. Tiene que caminar largos kilómetros para conseguir el agua, que el agua que encontramos es esta que estáis viendo aquí. Esta imagen, realmente a nivel médico, pues es una gran imagen como este gran problema de salud pública. Vemos al fondo de la imagen a Mina cogiendo agua con el bidón amarillo, pero ese mismo agua que las mujeres están lavando, que los niños y las niñas están bañando, pero sobre todo en primer plano podemos ver el ganado bebiendo agua también, pero a la vez que bebe, pues orina y defeca y contamina el agua, que con mucho esfuerzo Amina y otras mujeres como Amina, tras caminar kilómetros y kilómetros, está bebiendo este agua que le va a transmitir enfermedades, le va a causar diarreas y en algunos casos va a causar la muerte por deshidratación de estas personas. De modo que no podemos tratar tan solo las enfermedades, o sea, como pediatra, no podemos limitarnos a tratar tan solo las enfermedades, sino vamos al origen de las causas. Me puedo pasar toda la vida trabajando en el hospital tratando niños con diarrea y con deshidratación.
pero de poco servirá si no soy capaz de salir del hospital y caminar kilómetros y kilómetros para ir a la raíz, al origen de los problemas y entender cómo vive esta gente y entender el agua y las condiciones de vida que tienen. De modo que es muy importante entender que la enfermedad en estos casos es un problema social y va vinculada a las condiciones de vida de las personas. Volviendo a Mina, después, con este agua que le ha costado kilómetros conseguirla, la carga a sus espaldas, causándole pues, todo tipo de dolores y molestias en las espaldas, porque lleva más de 20 kilos a sus espaldas, y una vez llega a casa, tiene que seguir trabajando. En ese aspecto, tiene que ir al bosque a conseguir leña para poder cocinar. Ir a casa para cocinar para ella y para toda su familia. Pero Amina es una niña y lo que tiene que hacer, pues realmente es ir al colegio. Y ella realmente quiere estudiar, quiere ir al colegio y sobre todo sabe que lo que le va a sacar de esa situación de pobreza es el poder acceder a una buena educación. De modo que después de ese largo día que ha comenzado bien temprano, a las 6 de la mañana, yendo a buscar agua, leña, cocinando, a la noche, después de ir al colegio durante unas horas, por la noche, mientras prepara la cena, toma los apuntes de clase y estudia. Realmente la historia de Amina es una historia de resiliencia, que realmente a mí me admiro profundamente, ya que este es su sueño. Su sueño es poder ir a la universidad, poder estudiar enfermería. Ella quiere mejorar la salud y las condiciones de vida de su gente. Y estamos aquí, estamos en Etiopía para apoyar a las mujeres como Amina. Pero tenemos que conocer la realidad. Amina, una joven adolescente, se queda embarazada, empieza con tras los meses de embarazo, empieza con trabajo de parto, con contracciones en el parto, vive en su casa, aislada, no hay ninguna carretera asfaltada, vive lejos de cualquier hospital y centro sanitario, y lo único que ya es un pequeño camino de tierra en el que la gente se mueve caminando, apenas llegan coches, la gente se mueve caminando o en este tipo de con animales, con caballos o con burros. Y las mujeres que no pueden caminar, o en el caso de Amina, que está con contracciones de parto, este es el transporte del que dispone. Podemos decir que esta es la ambulancia que tenemos en el hospital de Gambo para que las personas enfermas puedan acceder al centro de salud o al hospital, como podemos estar viendo aquí. Entonces, Amina se sube a la ambulancia, acude a lo más cercano, que es un centro de salud, que es este que veis en la imagen, pero está cerrado, como sucede en muchos lugares. Y esto también hay que ser conscientes, quizás muchas ONGs, muchos proyectos sanitarios construyen edificios, hacen la foto del edificio, que es muy bonito, justifican la financiación, pero no hay personal sanitario, no hay material para poder trabajar. De modo que este edificio cerrado no sirve absolutamente para nada. De modo que Amina se encuentra este edificio y tiene que volver a su casa, pero sabe que si vuelve a su casa está condenada a dar a luz en esa cama que ya conocéis, que a la mínima complicación, sangrado, no hay manera de intervenir y se pone en riesgo la vida del recién nacido y la vida de la propia Amina, si nace en el interior de su casa. Como muchas veces sucede, pues acaba con la mortalidad, con la muerte del recién nacido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para ello? Realmente me conmovió mucho en ver que había encontrado eh, muchos recién nacidos, o sea, muchas madres que daban luz a casa y que recién nacidos se morían y realmente no contaban ni las estadísticas, ya que moría en casa, nadie se enteraba, tan solo la pequeña familia y la vida seguía. Evidentemente la mujer quedaba tocada, sabía que había muerto su hijo, pero realmente me impactó mucho que ese hijo no contaba ni en las propias estadísticas. De modo que cuando fui consciente de esta realidad, que me sobrepasó, vi que me pasé las noches estudiando, yendo a la biblioteca del hospital y con el doctor Abraham, un médico al que admiro desde aprendí todo allá,
estudiar, estudiar y estudiar para intentar ver qué podíamos hacer para que esto no volviese a pasar. Y me reuní pues también con los enfermeros, con las matronas del hospital y vimos que tenemos que hacer un plan de formación a formar a matronas en el hospital y expandirlas por los centros de salud, esos centros de salud cerrados, que fuesen a trabajar a esos centros de salud para que pudiesen atender esos partos. Los más sencillos, eh, que pudiesen dar a luz en el mismo centro de salud, y los más complejos, derivarlos, trasladarlos al hospital de referencia, que en ese caso pues será el hospital de Gambo. Y quiero destacar que esto no es un trabajo mío. Realmente yo soy tan solo una persona que tiene 2 manos, que es muy limitado, que si llevo más de 12 años trabajando en Etiopía y todo lo que hemos conseguido, eh, yo solo hubiese sido imposible. De modo que tengo un gran equipo de personal etíope, como podéis ver aquí, que hacen que todo sea posible. O sea, yo tan solo soy una pieza más de un equipo maravilloso de personas etíopes que tenemos allá. Entonces, lo que hicimos fue ir pueblo a pueblo con todo este equipo, formar a las matronas, explicarles sobre todo los signos de alarma, cuándo tenían que estar alerta, explicarles los signos de alarma de las que podían hacer sospechar de un embarazo complicado, que ese era un motivo para ir al centro de salud o al hospital si podían. Sobre todo formamos a las matronas en técnicas de reanimación. Una de las principales causas de mortalidad, de muerte de recién nacidos, es que el recién nacido sale por partos complicados, nace sin respirar. Y lo que me encontré cuando llegué al hospital hace más de 12 años es que todo recién nacido que nacía sin respirar estaba condenado a morir y acababa muriendo o con graves secuelas de parálisis cerebral, y que con una formación muy básica en las maniobras de lo que se llama reanimación neonatal, que básicamente consiste en una ventilación con un aparato que es una mascarilla, que es lo que se conoce como ambú, que que da presión positiva en la vía respiratoria, que lo que hace es que abre la vía respiratoria y que hace que ese recién nacido que nace sin respirar, con esas maniobras de reanimación pueda respirar, le llegue oxígeno a los pulmones y al cerebro. O sea, con estas simples maniobras podemos cambiar que ese recién nacido estaba condenado a morir o a vivir con graves secuelas como la parálisis cerebral. Con esas sencillas maniobras podía respirar, llorar y respirar a los pocos segundos de vida y llevar una vida completamente normal. De modo que estos cursos de reanimación neonatal, de ventilación neonatal, han sido una de las formaciones que más impacto han tenido en el hospital, sobre todo en los centros de salud, formando a todas las matronas en estos centros de salud, como vemos aquí. Entonces, no solo hicimos formación, transmitir, eh, distribuimos todo el tipo de material que hacía falta para atender un parto en condiciones, equipo de esterilización, kits de parto, material de parto para cortar el cordón, para tener un parto en condiciones, para hacer todo el cuidado del recién nacido, todo el tema de la reanimación del recién nacido. Montamos una pequeña unidad de cuidados intensivos en el Hospital de Gambo como centro de referencia para que todos los niños prematuros o con infecciones en los centros de salud o en los pueblos pudiesen ser trasladados al Hospital de Gambo, lo que fue la primera unidad neonatal de cuidados intensivos en esta zona rural. El Hospital de Gambo se convirtió en centro de referencia neonatal, consiguiendo los primeros camas para que las madres pudiesen hacer el método canguro, de tener al recién nacido prematuro piel con piel para darles calor, con las primeras incubadoras, con máquinas de fototerapia, pequeños ventiladores de respiración. Entonces fue un cambio espectacular. Y de hecho, lo más impresionante es que las madres que daban a luz en casa o en los centros de salud niños prematuros de poco más de 1 kilo, que antes pues ni lo intentaban, sabía que el niño había nacido antes de tiempo y estaba condenado a morir, pues ahora iban al centro de salud, solicitaban el traslado al hospital de Gambo porque creían, habían oído 2 otros niños de poco más de 1 kilo que habían sobrevivido.
y que a día de hoy llevan una vida totalmente normal. Yo este cambio de mentalidad realmente me impactó muchísimo, porque habíamos conseguido cambiar la mentalidad de las madres. Las madres que tenían partos prematuros ya creían, ya luchaban por sacar adelante la vida de ese recién nacido, que antes daban por muerto, y ahora sabían que en el hospital de Gambo podía tener una oportunidad de sobrevivir. Y toda esta formación, todo esto, eso no lo explico yo ahora, pero no lo hice yo solo. Contamos con un equipo maravilloso de matronas, de enfermeras en el hospital de Gambo, y lo hicimos todo, y esto es muy importante también, con colaboración con el Ministerio de Sanidad de Etiopía. Hicimos cursos acreditados por el Ministerio de Sanidad de Etiopía y todo reglado. O sea, establecimos el primer curso de formación neonatal en esta región. Y conseguimos que estas ambulancias se convirtiesen pues, ya en coches que podían cambiar. Y el objetivo era pues, que una madre embarazada, una mujer embarazada, pudiese dar a luz a un niño con tranquilidad, quizás con la misma tranquilidad que una mujer en España está embarazada y con alegría y felicidad pues va a un hospital a dar a luz. En cambio, en Etiopía se estaban jugando la vida y tenían un parto con miedo, porque sabían que era muy probable que su hijo naciese muerto o muriese a los pocos días de vida, o que la propia madre muriese en el momento del parto o en el posparto. De modo que también trabajamos para cambiar esa mentalidad, para que una mujer pudiese vivir. Y es que al fin y al cabo, morir cuando no debemos morir, o sea, morir antes de tiempo, es una injusticia social. De modo que estamos trabajando contra esta injusticia social. Y no queremos más mujeres jóvenes muertas, no queremos más recién nacidos muertos. Y es que tenemos que ser conscientes que no es lo mismo nacer en cualquier hospital de España, Vall d'Hebron, La Paz, de Madrid, con todos los medios disponibles, con que cualquier complicación es bien atendida, que nacer aquí en medio, literalmente en medio de este pueblo, en las afueras de Gambon, donde no tienes ningún tipo de asistencia sanitaria. Tampoco es lo mismo nacer sano que nacer con complicaciones como esta espina bífida, este mielomeningocele, que es por un déficit de ácido fólico, por una mala alimentación de la madre. Con una buena alimentación de la madre evitamos esto. Y el tema es que este niño con esta malformación que veis aquí tiene la médula espinal expuesta afuera, y estos niños están condenados a morir por sepsis, por infecciones que acaban produciendo meningitis y la muerte, cuando esto lo podemos evitar con suplementos de ácido fólico, con una buena alimentación de la madre. No es lo mismo estar enfermo cuando tienes un equipo profesional a tu alcance, con todo tipo de maquinaria, estar enfermo o no tener nada, o lo único que tenga disponible es un hospital en el que compartes pabellón con más de 20 niños, incluso cama, con 2, 3 niños. Y debemos ser conscientes que la mayor parte de la población mundial, cuando está enferma, tiene acceso a este tipo de sistema sanitario, que lo nuestro es la excepción. Realmente somos unos grandes privilegiados. Y después de esta, digamos, breve introducción, os quería compartir un poco esto. Hace más de 12 años, en Etiopía, pues me llevó un poco a reflexionar. Y quería reflexionar con esta imagen, que supongo que os sonará, que es uno de los dibujos de uno de los libros también que más me ha marcado, porque realmente me gusta mucho leer y escribir, que es El Principito, y que comenta su autor que este es para mí el más bello y el más triste paisaje del mundo. Y creo que en medio del paisaje más triste, como es la dureza que he vivido en Etiopía, podemos ser luz en medio de la oscuridad, y es posible convertir el paisaje más triste en bello, poner luz en la oscuridad. Y eso no es más que cada uno de nosotros estamos aquí por algo, en buscar el propósito, el sentido de la vida, el sentido de nuestra vida. Yo solo hablo un poco de mi vida, pero evidentemente cada uno de nosotros tiene un sentido, un propósito en la vida, y es evidente que no hay que irse a Etiopía para encontrar el sentido de la vida, que aquí
cada uno en su lugar, en su pueblo, en su ciudad, tiene mucho por hacer. Y el sentido de la vida, desde mi punto de vista, es para qué estamos en la vida. Y al fin y al cabo es pues, buscar la felicidad, pero sobre todo ayudar y contribuir al bienestar de los demás. Amar y ser bondadosos y hacerlo con acción, poner esa bondad en acción. Y después de todo esto, quiero un poco volver a un poco dividir la presentación en dos partes. Está un poco la primera parte de un poco más eh, haceros viajar a Etiopía, pero la segunda parte era que no toda cooperación es bondadosa. Y para ello quiero un poco volver y quiero hablar de de los prejuicios que encontramos y que yo mismo he sufrido en Etiopía. Como comentaba al principio, mi prejuicio era que me imaginaba Etiopía como un país desértico, empobrecido, como esto que veis aquí. Y me encontré pues zonas muy verdes, con gran vegetación, incluso selváticas. Y es cierto que había zonas muy áridas donde las mujeres caminan kilómetros para conseguir agua, pero el mismo país pues tiene las cataratas del Nilo o es atravesado por el Nilo, uno de los ríos más importantes. Y uno de los países que, si bien es cierto que tiene zonas muy empobrecidas, también tiene grandes infraestructuras como la gran presa sobre el Nilo que han desarrollado, que es una gran obra de ingeniería, que tiene una gran historia, como son los castillos de Gondar, que os invito a leer y profundizar. Antes no tengo tiempo hoy para entrar en detalle en la historia de Etiopía, pero realmente Etiopía es uno de los países de África que nunca fue colonizado y que mantiene una gran historia. Y esos prejuicios de los que hablaba a veces nos lleva a pensar que estas chozas de oro y paja podemos pensar que son típicas de Etiopía o de Nigeria o de Senegal, pero me di cuenta que estas chozas no son típicas en ningún país. Realmente son viviendas humildes de personas con escasos recursos económicos, pero eso no es típico de Etiopía ni otros países. Y ahora os quería compartir quizás una cosa que también, debido a mis prejuicios, me sorprendió y os quiero compartir uno de los vídeos promocionales del propio gobierno etíope. Así es como el gobierno de Etiopía promociona su país, para que veamos un poco la riqueza que tiene Etiopía. ¿Veis Charles Lucy? Fue donde se originó la, la humanidad. De Vale, sí, espera acuerdo. que abro el documento que se me ha bloqueado la presentación con el vídeo. Pues un poco os comentaba, era este vídeo promocional del gobierno de Etiopía que realmente buscaba un poco romper esa imagen de de una Etiopía pobre y, y demostrar pues el potencial que tiene un país como Etiopía. Vale, os vuelvo a compartir la pantalla. Vale, ahora estáis viendo. Vale, Sí. pues os comentaba, demostrar la riqueza que tiene Etiopía, que no todo es hambruna, no todo es pobreza, sino que es un país emergente que está buscando un desarrollo económico, que está invitando a a las empresas a invertir, a desarrollar el país y a no depender tan solo de la buena voluntad externa, por así decir. Vale, entonces, después de esto, os queréis hablar un poco de los prejuicios para entender que Etiopía no solo es hambre, no solo es pobreza, sino que es un país emergente que tiene zonas muy prósperas, muy ricas. Y volviendo a la cooperación, en mi caso me planteé, ¿no? O sea, que iba a hacer cooperación y no sé por dónde empezar. ¿Cómo podemos cooperar? Pues quiero también decir que deban, cuando cooperamos, como he comentado, no todo es bondad,
tenemos que ser muy conscientes y muy cuidadosos de cómo actuamos. Y sobre todo, muchas veces, y más en estos días de auge de redes sociales, debemos ser muy conscientes, ir con mucho cuidado de las fotografías que tomamos. Y sobre todo evitar hacer fotos como estas que mostramos en este dibujo. Esto es un dibujo que hemos elaborado en un libro que de Quiero ser cooperante. Evitar en las imágenes lo que se conoce como más el postureo, por así decir. Que estos actos, pues evidentemente esto no es bondad. Este tipo de actitudes, pues no hacen más que reforzar lo que podemos entender con el concepto de supremacía blanca. Utilizas el poder económico que tienes tú y estás vulnerando los derechos de la infancia más, valga la redundancia, más vulnerable, más débil, como es la infancia etíope. Y es que este tipo de imágenes, por ejemplo, en España, no las podemos hacer. Tú no puedes hacer una fotografía a un niño sin pedirle consentimiento verbal o escrito. Pues en España no lo podemos hacer, en Etiopía y en otros países, evidentemente, tampoco. Igualmente, que tampoco podemos presentarnos como si fuésemos los Reyes Magos y empezar a repartir ropa, caramelos o medicamentos que eran muchas veces son medicamentos caducados. Y es que a veces podemos pensar, y antes lo hablo porque lo he visto muchas veces, no podemos ir a Etiopía y pensar que porque Etiopía es un país que tampoco es pobre, sino que hay zonas empobrecidas, podamos llevar medicamentos caducados. Medicamentos que en las farmacias, en los hospitales de aquí no se venderían, pues sí, que podemos pensar que nosotros nos podemos tomar un paracetamol caducado, de acuerdo, pero ninguna farmacia de España te va a vender un medicamento caducado. Pues si una farmacia de España no te vende un medicamento caducado, nosotros no podemos ir a Etiopía, a ningún otro país, a dar medicamentos caducados. De hecho, es una cosa muy importante, ya que no es un acto de bondad llevar medicinas caducadas. Si tenemos que llevar medicinas, pues que sean medicinas en plena vigencia y también que hayan realizado pues, todo el proceso de importación, de exportación necesario y adecuado, o sea, un proceso formal. Y es importante que hay que ayudar, pero no de cualquier manera, sino un poco la manera oficial, la manera arreglada. Si no, podemos caer en lo que se llama como el síndrome de Salvador Blanco. Y en imágenes como estas, pues que en redes sociales han sido ampliamente denunciadas. Y es de una persona blanca, pues haciéndose fotos sin ningún tipo de permiso, sin ningún tipo de autorización y un poco presumiendo, incluso que se han llegado a poner de moda, como los viajes de una semana en verano de personas blancas que van a países empobrecidos, ya puede ser Etiopía, Malawi, Somalia, en la que pues personas jóvenes hacen este tipo de fotos un poco para aparentar que hacen actos de bondad. Pues es como os podéis imaginar, este tipo de actuaciones no son bondadosas, sino que lo que refuerzan, son actuaciones más bien egoístas, que buscan más bien reforzar el ego y buscan pues aumentar seguidores de las personas en redes sociales, buscan una buena imagen pública, pero en el fondo no están teniendo un impacto positivo en los países de África y en el fondo de la acción son acciones que superficialmente pueden parecer bondadosas, pero que en el fondo no es bondad. Y este tipo de imágenes pues está haciendo mucho daño a la cooperación. Igualmente pues visitar hospitales y empezar a hacer fotos con personas enfermas, como podemos ver aquí. Pues debido a esto, pues hemos elaborado el manual del cooperante, que he elaborado un decálogo de 10 puntos, pero que esos 10 puntos los puedo resumir en uno, que es cómo cooperar. Pues en el fondo es amar, amar, amar de verdad. Y como decía pues San Agustín, simplificando, ama y haz lo que quieras. Si amas de verdad, haz lo que quieras, no falta nada más. El amor, el amor verdadero siempre es bondadoso. Pues ama y haz lo que quieras. Creo que esto podría resumir muy bien cómo actuar
con bondad. El amor siempre es bueno, y si no es bueno, no es amor. Entonces la bondad siempre es buena. Si no es buena, no es bondad. Entonces, amar y actuar con amor. En base a eso, pues hemos elaborado el decálogo de buenas prácticas en cooperación, que no es más que tratar a todas las personas con dignidad, como es evidente, actuar con honestidad, ser consciente de nuestras limitaciones, reconocer nuestros errores, ser conscientes que a veces nos equivocamos. Pues si nos equivocamos, admitirlo, reconocerlos. Esto es muy importante también, respetar la privacidad de las personas. Y antes de tomar cualquier fotografía, pedirles consentimiento, idealmente por escrito, y si no al menos verbal. Y que lo que no se permite en España, tampoco se permite en Etiopía ni en otros países de África. No son menos que nosotros. Actuar siempre con humildad y respetar a las personas, evitar el síndrome del Salvador Blanco, como hemos comentado. Hacer aquello que vayamos a hacer, o sea, no por ir, o sea, una cosa que no haríamos, igual, y yo soy pediatra, por ejemplo, y no se me ocurriría, pues, hacer una cirugía en un hospital de España, pues tampoco la voy a hacer en un hospital de Etiopía. Esto parece que una cosa muy evidente, pues a veces la he visto hacer. O sea, limitémonos a aquello que sabemos hacer, y todo lo que hagamos, pues hagámoslo con compromiso y con excelencia, y siempre con respeto. Respetemos la cultura, las tradiciones. Al fin y al cabo somos invitados, pues trabajemos siempre con humildad y con máximo respeto. Y no impongamos tampoco nuestra manera de hacer, nuestras opiniones, sino que escuchemos y respetemos, y seamos, una vez más, pues seamos humildes. Y como hemos comentado, pues mantener ética en el suministro de medicamentos, evidentemente no llevar medicamentos caducados, y como he comentado, una cosa que igual que una farmacia española no nos vendería un medicamento caducado, tampoco llevemos medicamentos caducados a Etiopía, a otros países. Y como he comentado, estos 10 puntos, al fin y al cabo, se basan en lo que he comentado, en amar y actuar con bondad, pero verdadera. Pues aquí os he comentado los 10 puntos resumidos. Y siempre trabajar con excelencia. Pensar que no por irnos a Etiopía, no por irnos a un país de África, tenemos que bajar nuestro lindar. No, se merecen lo mejor. Igual que en España trabajamos con excelencia, con profesionalidad, lo mismo en cooperación, lo mismo en cualquier país al que vayamos. Y tenemos la obligación moral de ser hoy mejores que ayer. Y de manera cómica, pues podemos pensar que yo me he encontrado como médico, pues a veces tengo en Etiopía un médico con toda la buena intención del mundo, que viene, se presenta ahora, vengo a ayudar en lo que haga falta. Entonces, lo agradecemos muchísimo que vengan a ayudar en lo que haga falta. Pero comentaba, la buena intención no es necesaria. O sea, es necesaria, pero no es suficiente. Y igual que no que veríamos que, por ejemplo, en un hospital de Noruega, en un hospital de Oslo, no entenderíamos que un español se presentase, un español sin tener formación en medicina, se presentase en un hospital de Noruega a ayudar en lo que haga falta, pues lo mismo en un hospital de Etiopía. Y me gusta mucho esta frase, ¿no? Buscar siempre la excelencia. Y si un hombre está en ser barrendero, pues debería barrer la calle como Miguel Ángel pintaba, Beethoven componía o Shakespeare escribía. Es decir, deberíamos barrer las calles tan bien que todos los habitantes del cielo y de la tierra se detuvieran a decir: aquí vi una persona que hizo extraordinariamente bien su trabajo. Es decir, cada uno en su lugar, en su profesión, en su lugar y en su profesión, dar lo mejor de él en cada momento, y ser conscientes, ¿no? Vivir el momento. ¿Cuál es el día más especial? ¿Cuál es la persona más importante? Pues el día más especial es hoy, y la persona más importante es con la que estoy hablando ahora mismo. Dar importancia, la máxima importancia al momento actual.
Es un poco lo que se transmite también con el mindfulness, ¿no? Vivir el momento actual y dar la máxima importancia al momento actual. Y como comentaba el Dalai Lama, sé amable siempre que tenga la posibilidad. Y siempre tenemos la posibilidad, siempre es posible ser amables. Y otro aspecto de que en todo esto no se trata de brillar, no es brillar, no tenemos que brillar nosotros mismos, sino de iluminar. Iluminar la vida de las demás personas. El mejor regalo que le podemos hacer a otro no es solo compartir nuestra riqueza, sino revelarles las suyas propias. El verdadero amor no es más que el deseo inevitable de ayudar al otro a que sea de verdad quien es. Y ya para acabar, otra frase que me gusta decir que no camines delante de mí porque no podría seguirte. No camines detrás de mí porque podría perderte. No camines debajo de mí porque podría pisar. No camines encima de mí porque podría sentir que me pesas. Sino camina a mi lado porque somos iguales. Pues siempre, siempre relaciones de igualdad, de igual a igual. Y eso es muy importante también en cooperación. Buscar esa relación de igualdad. Y trabajar para que en el fondo la cooperación tienda a desaparecer. La cooperación debería no ser necesaria, sino que trabajar con personas, trabajar con igualdad de tú a tú y que la cooperación no sea necesaria, sino más bien la relación entre personas, entre iguales. Y con esto acabo. O como se acerca San Jordi, como comentabais, pues tenemos todo esto, tenemos resumido en un libro que es de Quiero ser cooperante, de errores, prejuicios y aprendizajes, como he ido comentando, ilustrado con las preciosas imágenes de Belén García. Y mi vida, pues he publicado el libro Alegría en Etiopía, una vida marcada por la compasión y el entusiasmo, que es un poco lo que me mueve. Compasión, que es sentir con los demás, y entusiasmo, claramente, que es lo que me mueve en ese sentido literal, que es sentir a Dios dentro de nosotros y y sentir ese entusiasmo por nuestra vida, por nuestra profesión, por lo que hacemos. Así que nada, un poco esto es lo que os quería compartir y muchas gracias. Y como dicen la lengua local en Etiopía, va a llegar la toma.